Buenas noches. Hola, Germán. Hola a todos. Gracias a Balzac, gracias a Mario, gracias a Renacentro por este espacio y claro, a Frei Yeset y su libro Carta de las Mujeres de este país. Vamos a conversar un poco con él, pero antes quería comentar algunas cosas sobre Freddy. Y gracias a ti, creo que eres una de las personas más valientes que haya conocido en estos últimos tiempos. Bueno, después de La sal de la locura y el diario inédito del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, pues aparece Carta de las Mujeres de este país. Yo recuerdo que Freddy me llamaba desde Buenos Aires hace unos 10 años quizá, y hablábamos por horas. A Freddy pues lo conozco hace más o menos esa época y hablábamos mucho también de este tema. Este libro pues habla de la memoria histórica, pero también es un libro de poesía testimonial, un libro pues que nos comunica y nos acerca a la realidad de lo que somos desafortunadamente como país y que a veces lo desconocemos. Va a ser un pequeño recorrido de algunos libros que han tratado el tema de la violencia en Colombia. El primero que se me acerca es precisamente, han sido las mujeres las que han escrito más la poesía de la violencia en este país. Recuerdo por ejemplo a Emilia Yarza, una poeta de aquí, de Bogotá, con su libro Voces al Mundo de 1957. Ella pasó totalmente desapercibida, así como su libro, pero pues siempre en algunos talleres y en algunas partes damos como ese testimonio de la fuerza de su poética, sobre todo con un libro, un poema que se llama A Cali ha llegado la muerte, hablando de una explosión que hubo en Cali en 1956, donde hubo más de 4.000 muertos por una explosión de carros militares que estaba lleno de dinamita. 7 carros, murieron 4.000 personas en Cali. Ella, creo que si ese poema no existiera, quizá hubiéramos olvidado esta parte, esta escena. También pues obviamente nos acompaña Mary Yolanda Sánchez, que tal como lo decía Frei Yeset, para nosotros, para mí, pues es la voz más representativa de la poesía de la violencia en Colombia. Recuerdo entonces el libro, el primer libro, La ciudad que me habita, 1989. Algunos de esos poemas están Rostro de tierra, que es como un compendio de su poesía, que fue publicado por la Universidad del Valle. También recuerdo a Andrea Cote con ese libro que publicó a los 19 años, el segundo número de un libro por centavos, la colección de la Universidad Externado, su libro Puerto Calcinado. A los 19 años publicar un libro, pues eso fue en el 2003, donde todo el libro es de violencia, ¿no? Es un diálogo que ella hace con su hermana, de lo que para ella es este país y sobre todo que es como el desconocimiento de su propia familia sobre Colombia. Recuerdo también a Julio Daniel Chaparro con un libro que se llama País de mis ojos, de 1988, un libro de poesía. Papaito País, que fue un libro de crónicas que se publicó póstumamente. Él murió en 1991, víctima pues de la violencia. Y me acerco también a un libro, Conversación a oscuras, de Horacio Benavides, un libro que a mí me ha impactado, publicado en 2014 por una pequeña editorial, Frailejón. Un libro muy cercano, muy sencillo, y es precisamente un libro que alumbra muchísimo. Poemas de la poesía de la violencia, pues Llanura de Tuluá, de Fernando Charrilara, Cuestión de estadísticas, de Piedad Bonet, Los que tienen por oficio lavar las calles, de José Manuel Arango,
pero creo que son pocos los libros, o más bien la obra, que gira en torno a la poesía en Colombia. Y Carta de las Mujeres de este País, es un libro así. Quiero leer un poema, el poema que a mí más me ha impactado, que más me gusta dentro de esta tragedia, que es Carta donde pasta una vaca. Boca abajo, entre los pastos altos del potrero, los primeros en hallarte fueron los ojos tristes de una vaca. La neblina bajaba lenta por la cordillera y los cristales de agua brillaban en las hojas. El animal con su espíritu manso y curioso se acercó con humildad. Te observó largo tiempo, José, allí suspendido en el tiempo, flotando como un hielo en medio de la mañana. En el cielo una corona de aves negras se disponía a posarse sobre tu ancha espalda, cuando otras vacas vinieron a rodearte, a cuidar del hijo ausente, a espantar las moscas. Centro de este cortejo, José, te lloraron las matronas de los campos. Desde el fondo nervioso de sus 4 estómagos los animales mugen, se inclinan ante tu cuerpo, te lamen el rostro. Son ellas las primeras plañideras en encender cirios en la profundidad de sus ojos húmedos y negros. A su lamento responden con un balido desde el potrero vecino, un relincho en las faldas de la montaña, un aullido en el pueblo siguiente. Con esta desolada ceremonia, mientras el viento peina los pastos altos, doblan por ti las campanas. Bueno, yo tengo una pregunta, o más bien una inquietud. No sé si este libro me acercó mucho a Raúl Zurita con un libro que se llama INRI, un libro que habla de los desaparecidos, de la dictadura chilena, un libro que habla de los ríos que están plagados también de muertos por la dictadura chilena, tal como los ríos, lastimosamente, de este país, que creo que han cambiado de color por esta razón. Quería saber si hay algo allí de este libro, cómo nacieron estas cartas, cómo nació este libro, qué referencias puedes contarnos de ellas. Sí, sin lugar a dudas, la lectura de INRI, de Raúl Zurita, fue importante. Yo venía desde hace muchos años dándole vueltas y vueltas a meterle la mano en un libro completo a la violencia. Gracias a una amiga que se llama Paula Aramburu, poeta de Rosario, Argentina, ella me obsequia INRI frente al Paraná, uno de los ríos más importantes de Argentina, y me lee esos poemas donde son arrojados los hombres, los desaparecidos chilenos, a las nieves perpetuas de la Concagua o de los Andes y a los ríos. Y viendo el río y escuchando las imágenes de Zurita, me dije, sí es posible que la poesía hable de esto, pero no encontraba yo la motivación, porque con el dolor no hacemos arte. Se necesita una técnica, un incentivo, y sin lugar a dudas fue la obra de Raúl Zurita a quien le escribí agradeciéndole, exclusivamente agradeciéndole el hecho de que ese libro hubiese sido escrito. Vuelta a Buenos Aires, escribo yo el primer poema del libro, que se titula Carta Primera y la más difícil. Aparte de Zurita, Jorge Bocanera, un poeta argentino que vivió en el exilio de la dictadura militar argentina en México, fue importante para mí, porque fue darme cuenta a través de la poesía que existe el exilio, el autoexilio, el sentimiento de extranjería, y a través de la obra de Jorge Bocanera era darme cuenta que podemos hablar con lucidez de la tragedia. Y quizás lo que más le aprendí, o lo que traté de captarle a Jorge Bocanera, de que se podía hablar sin ser panfletario, de que se podía esconder todo en las metáforas,
El poema Exilio de Jorge Bocanera habla de una manada de elefantes que ha salido huyendo de Sumatra porque los han desplazado. Y dice, esa manada de elefantes es mi país también. Y él fue el que me dijo la metáfora, la metonimia, el símbolo importante para hablar de este horror nuestro. Carta de las mujeres de este país. ¿Por qué cartas? Porque también es en Argentina donde yo conozco a la artista plástica Ana Cecilia Agimán, a quien le asesinaron a sus dos padres, él de 24 años y ella de 21 años, durante la dictadura cívico-militar argentina, una dictadura que cobró a 30.000 desaparecidos y que iba del 76 al 82. Y en algún momento de intimidad ella me confiesa que tiene pesadillas y que la única forma de recuperar el sueño es despertándose y escribiéndole cartas a sus padres asesinados. Ella fue la que me dio la idea de que podían ser cartas, un género tan visceral, un género tan íntimo, un género que confronta un yo y un tú tan cercanos. Fue gracias a una mujer que ha sufrido la violencia latinoamericana. Mujeres, ¿por qué a mujeres? Porque además pues de dedicarme a este rubro de la poesía, de la enseñanza, de la literatura, soy también activista de derechos humanos. Trabajo en la Fundación Human Rights Memory, cuyo presidente es Juan Francisco Lanao, hijo de la desaparecida Gloria Anzola de Lanao, de los hechos del Palacio de Justicia. Todavía estamos buscando a Gloria Anzola de Lanao, quien era abogada, y su tía Aide Abella le prestaba la bahía de estacionamiento del palacio para que ella estacionase su auto y saliese del palacio y caminase 3 cuadras hasta su estudio jurídico. A las 11 de la mañana ella de ese día parquea su auto, que no se demora más de 5 o 10 minutos. Allí entra ese convoy de 35 guerrilleros del M-19 y ella permanece desaparecida hasta el día de hoy. Trabajando con derechos humanos nos dimos cuenta que la mayoría de las personas, sino el 98% que tocan nuestras puertas, son mujeres. La cuota de sangre en cualquier conflicto, tómese el que se tome, es masculina. Y esto se lo aprendí o lo visualicé cuando leí La guerra no tiene rostro de mujer, de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich, cuyo epígrafe le da comienzo al libro y es: las mujeres recordamos la guerra de otra manera, las mujeres narramos la historia de nuestros sentimientos. Bueno, Frei, allá acercándonos al libro como tal, a esta edición, es extraño para nosotros, que somos muy conservadores, aquí en Colombia me refiero, en la poesía, la estructura del libro, ¿no? Está de forma, pues, horizontal, ¿sí? Quisiera que nos hablara sobre por qué esa forma horizontal y también que nos hablaras un poco de la traducción, ¿no? ¿Cómo llegó el traductor o cómo llegaste a él para podernos ofrecer pues este libro? Y si este libro obviamente en Estados Unidos ya fue presentado, eso no lo sé. En Argentina suelen decir que el libro está de forma apaisada, es decir, se lee de forma horizontal. Sinceramente no fue por dármelas de original en el mundo poético colombiano. Tomé la idea de una antología de poesía dadaísta donde los poemas estaban escritos de esa forma, y yo sentí que ese poema que se titulaba Carta en ese libro, yo sentía desde la parte táctil que mis yemas, que mis manos sentían un dibujo plástico o una acción performática plástica, de que efectivamente sacamos la hoja de un sobre y abrimos la hoja de una carta en tiempos que ya no se escriben cartas. Un par de años después encontré Antología de Aire, la antología de poesía del maestro
chileno Gonzalo Rojas, cuyo último libro de poesías está de forma horizontal y tiene una carta a Huidobro. Tiene varias cartas, pero la más hermosa creo es la carta a Huidobro y está escrito de forma paisada. Allí fue donde yo tomé la idea de que también el lector sintiese desde sus manos una sensación plástica de que efectivamente está abriendo una carta. Con respecto a la traducción, tuve la fortuna de ser invitado al Festival de Poesía de Nueva York en octubre del año 2017. En una de esas lecturas apareció, así de una forma angelical, un poeta barranquillero, una persona maravillosa, generosa a morir. Se llama Miguel Falqué Certain, un barranquillero que lleva 43 años allí en Nueva York y es considerado por toda la comunidad hispana del estado de Nueva York como el mejor traductor del español al inglés y del inglés al español. Lleva muchísimos años trabajando para la ONU como un traductor oficial, como ese oficio de traductor que ejerció Cortázar y también Juan Gelman. Él lo desarrolla allí en Nueva York y él empezó, me escuchó y quiso traducir 3 poemas para una revista norteamericana. A las revistas norteamericanas tú no le propones el poema, tú no les dices, mira, escribo, publíqueme, no, es el traductor el que postula tu obra en formato bilingüe. Por primera vez me pagan $50 por publicar unos poemas en una revista y $50 al traductor también. Entonces ahí entendí el interés de Miguel Falqué Certain, que me pidió otros 3 y luego otros 3 para diferentes revistas y bueno, ahí nos hicimos lo de una lechona en Nueva York. 2 poetas norteamericanas, entre ellas Leila Shell, poeta y editora de Chicago, tuvo la oportunidad de leer los poemas en Nueva York, en Buenos Aires, y quedó muy sorprendida. Creía que era un poeta norteamericano el que hacía la traducción. Le gustó mucho y bueno, uno podrá tener un conocimiento siempre básico del inglés, pero ya esa profundidad tampoco. Entonces para mí fue grato que de pronto una lectora norteamericana diera un aval tan bello de parte del trabajo de Miguel, al que estoy supremamente agradecido y conmovido porque lo hizo de forma gratuita y generosa. Freddy, ¿cuánto te demoraste escribiendo este libro? ¿Y cuándo supiste que ya estaba completo? Que ya digamos, habías logrado esa obra que tú querías. Y hablarnos un poco de la portada, ¿no? Yo sé que la portada también tiene una historia, entonces pues, nos puedes hablar sobre ello. El libro, yo tardé más o menos 3 años escribiéndolo, de los cuales los primeros 6 meses fueron demasiado intensos, demasiado fuertes, profundos, conmovedores. Si bien yo he tratado el tema de la violencia tanto en La Sal de la Locura como en el diario inédito del filósofo vienes Ludwig Wittgenstein, nunca antes me había quebrado yo escribiendo un poema. Todos esos poemas yo ya los lloré en la soledad de Buenos Aires, donde es el lugar donde me sentí seguro, sin miedo para escribir los poemas. Creo que el libro hubiese terminado en unos 6 meses. No hubo ninguna investigación, yo no consulté ningún tratado sobre el horror nuestro, simplemente eran todos los casos que fui acumulando en mi vida y en mi trabajo como defensor de derechos humanos y también en la investigación del fenómeno poético en especial que tiene que ver con la violencia. Digo que duró 3 años porque debo comentarles que fue un libro donde yo me enfermé. Se me hinchó la panza de una forma tremenda. Tomaba un café, me comía un pancito, un arroz y se me hinchaba el estómago, tenía unos problemas digestivos gravísimos. Fui al médico, me hicieron todos los exámenes posibles y estaba bien. Hasta le llegué a mentir a un médico diciéndole que mi abuelo había muerto de cáncer de estómago para que me revisaran a profundidad. Y estaban bien todos los exámenes. Me remiten al área psicológica. Fui tarde a la cita psicológica para que el tipo no me atendiera.
porque de psicólogo yo ya tenía con la sal de la locura bastante. Y cuando me siento, me dice, ¿usted qué se dedica? Soy docente de literatura y estoy escribiendo un libro. ¿De qué está escribiendo? Le digo, sobre los desaparecidos de mi país. Y ya solo hecho de hacer el rostro así, yo ya sabía por dónde iba el hombre.